nuestro cuerpo, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor y a ti sea la alabanza, Señor. Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias porque tú eres digno y merecedor de que todo nuestro ser te alabe, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Padre, porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, el que nos has traído, Señor, a libertad, Padre, porque la mayoría de nosotros, Señor, estábamos muertos en vida, Señor. Y tú veniste, Señor, a rescatarnos, Padre, a darnos otra oportunidad, Dios Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. A ti sea la honra, el honor, la gloria, la alabanza y la adoración, Padre. Dios Todopoderoso, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente. ¿Qué entendemos por fe? ¿Qué es lo que entendemos por fe? Muchos de nosotros tal vez sabemos la definición de la Biblia, pero ¿qué entienden por fe? O aún utilizando el versículo de la Biblia que habla sobre la fe, ¿qué entendemos de fe? Algo que no ves, pero esperas que va a pasar. Les voy a leer una definición de diccionario de fe. Dice que la fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Fíjense lo que dice en la definición del diccionario. Proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. O sea que una persona cuando dice tengo fe en Dios, ¿cómo va a demostrar su fe en Dios si es desleal a Dios y si es infiel a Dios? Entonces realmente no tiene fe. Dice tener fe o dice creer en Dios, pero una persona que realmente tiene fe en Dios y realmente cree en Dios, realmente le cree a Dios, tiene que ser leal a Dios y tiene que ser fiel a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar nosotros que tenemos fe? Pues que somos leales a Dios y que somos fieles a Dios. En resumen, vamos a dejar de practicar el pecado, vamos a dejar de hacer lo malo, vamos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos dice, vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a perdonar, vamos a pedir perdón, vamos a obedecer a Dios, vamos a ser leales a Dios y fieles a Dios. Por eso es que una persona, aunque diga ser cristiana, aunque diga decir que tiene alguna creencia religiosa, alguna religión, y hace lo malo, realmente no tiene fe. ¿Por qué? Dice que el significado también de la fe es lealtad y fidelidad. Lo contrario a la fe es la incredulidad, la desconfianza, la infidelidad y la deslealtad. ¿Sí? Entonces una persona que dice, yo tengo mucha fe en Dios, yo creo mucho en Dios, pero le es infiel a su esposa o le es infiel a su esposo. No aplica. No tiene fe, solo tiene un conocimiento de la Biblia. Eso es diferente. Pero si es infiel, también a su esposo o a su esposa, también le es infiel a Dios. Si es desleal a su esposo o a su esposa, y tú me puedes decir, bueno, yo no estoy casado, yo soy soltero, pero puede serle también infiel o desleal a un amigo, a una amiga, a tus padres, en tu trabajo. La infidelidad y la deslealtad no solamente se da en pareja,
empieza a darse a Dios. La deslealtad, o sea, ser desleal o ser infiel. ¿Sí? Por eso es que les leía que la fe, dice que la fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Eso es una definición de diccionario. La definición de la Biblia, muchos de nosotros no sabemos ese versículo de memoria. ¿Alguien se sabe ese versículo de memoria? Hebreos 11:1, ¿sí se lo saben? ¿Sí? Pero ¿cuántos lo aplican? Aprenderte este versículo de memoria es fácil. ¿Sí? Hay incluso técnicas para aprenderse algo de memoria. No sé, yo no soy maestro, pero algún maestro me debe de saber que es verdad. ¿Sí? Creo que repites 7 veces lo que te quieres aprender y te lo aprendes. Pero así lo repitas 100 o 1000 veces, si te aprendes el versículo de la Biblia que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve, ya te lo aprendiste. Ahora aplícalo. Ahora aplícalo en un momento de prueba. Aplícalo en un momento de enfermedad. Aplícalo en tu vida. Aplícalo. Es muy fácil aprendérselo, pero aplícalo. Vamos a la Biblia para que veamos la definición de la Biblia de la fe. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Amén, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la Biblia, de fe. Escuchen con esta otra traducción. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Estar totalmente seguro. No creer un poco. No creer un poquito. De que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe. Aun cuando no se pueda ver. Nosotros creemos que Dios Padre, el único Dios, creador de todo lo que vemos y de todo lo que vemos, el Padre de Jesucristo, el Salvador del mundo, existe. No lo podemos ver, pero sabemos que existe. ¿Sí? Muchas personas se cuestionan y con todo lo que pasa en este mundo dicen, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no detiene todo? ¿Por qué no para todo? Dios está ahí. Pero las personas no lo quieren buscar. Las personas no lo quieren obedecer. Las personas no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque ¿cuándo es cuando nosotros realmente buscamos a Dios? Cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos económicamente todo.
Buscamos a Dios cuando necesitamos a Dios, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando no tenemos dinero, cuando no te... Debemos de buscar a Dios siempre, siempre. Pero tenemos que aprender que Dios existe. Pero ¿cómo vas a aprender que Dios existe si no lo buscas? También la Biblia dice que ¿cómo van a creer las personas si no hay quien les hable? Yo he encontrado personas, en una ocasión, hace muchos años, hablaba con una jovencita, creo que tenía, no recuerdo si 15, 16 o 17 años. No recuerdo también el país de donde era, pero hablaba español. Y entre su plática me decía que sabía 7 idiomas, que no sé qué tantos grados de estudio tenía. Y le decía, le empecé a predicar de Jesús y dice, ¿quién es? Le digo, es el Hijo de Dios. Dice, nunca me han hablado de él. ¿Sí? Tenía una enseñanza muy grande. ¿Sí? Vive en Europa, no recuerdo la verdad de qué país era. Pero le empecé a hablar de Dios, de Jesucristo. Y me dice, jamás me han hablado de él. No sé quién es. A lo mejor nosotros solo sabemos el español y a veces todavía hasta confundimos palabras, a lo mejor hasta pronunciamos mal todavía el español. Pero si estás aprendiendo a confiar en Dios, a creer en Dios, a tener fe en Dios, ya tienes todo. No te hace falta nada. Porque si tú tienes a Dios en tu vida, en tu familia, tienes todo. Pero ¿cómo vamos a aprender si no buscamos a Dios? Muchas personas pueden decir, yo busco a Dios a mi manera. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo busco a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que a Dios se le busca como Dios quiere, como Dios dice, no como tú crees. ¿Sabías que si no tienes fe, no puedes agradar a Dios? Muchos lo saben, muchos no. Tal vez haya muchas personas que es la primera vez que están escuchando la palabra de Dios, pero sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Pero si tú no tienes fe, no puedes agradarle a Dios. Vamos a verlo en la Biblia. Ahí mismo estamos en Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Y vamos a darle lectura a todos. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Escuchen con esta otra traducción. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que lo buscan, a los que buscan su amistad. Entonces, si tú no tienes fe, no le puedes agradar a Dios. Yo he encontrado muchos cristianos que me dicen, es que no tengo fe. Sé que Dios existe, sé que Dios tiene poder, pero no tengo fe. Y esta pregunta me la han hecho muchos cristianos. Cuando me dicen, es que tengo esta enfermedad. Y les digo, ¿crees que Dios hoy te pueda sanar? Muchas personas con tristeza que conocen de la Biblia me dicen, es que para lo que tengo no creo que Dios me sane, o es que es una enfermedad incurable, es que... Y les digo, bueno, tienes que aprender primeramente a tener fe, a confiar en Dios y a creer en Dios. Pero si no tienes fe, me dicen, entonces ¿usted qué me aconseja? Le digo, pues que si no tienes fe, te resignes a morir o vayas con un médico. Pero si tienes fe, Dios te puede sanar hoy. Te puede hacer libre hoy. Pero necesitas creer. Hay un pasaje en la Biblia donde un joven, lo veíamos apenas,
le daban ataques epilépticos. Y el padre se lo lleva al Señor Jesús, a sus discípulos primero. Y luego el Señor Jesús llega y les pregunta que qué pasaba. Dice, traje a tus discípulos a mi hijo, ¿sí? Que dice que había momentos que era echado al fuego y momentos que era echado al agua, ¿sí? Para matarlo, que había un espíritu que lo atormentaba. Dice, pero lo traje a tus discípulos y no han podido hacer nada. Algo que el Señor Jesucristo les dice, y eso es el principal problema de la mayoría de personas que dicen que son cristianos, es la incredulidad, porque les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Les dice el Señor. ¿Por qué les dice eso si eran sus discípulos? Porque por la incredulidad no pudieron reprender al espíritu que azotaba a ese joven. ¿Sí? Y es por la incredulidad por la que muchos cristianos les enseñan a no confiar en Dios y dicen, es que mi enfermedad, yo no tengo ninguna enfermedad, ni acepto ninguna enfermedad en mi vida, ni en mi familia, ni en estas iglesias Jesucristo vive. Pero así es como se refieren. Es que es mi enfermedad, es que mi diabetes, es que mi gastritis, es que mi hipertensión. ¿Qué más dicen? Es que mi esposo es infiel. Cuando les empiezo a hablar de fe, les empiezo a decir, mira, tú tienes que empezar a dejar de hacer tuyo eso. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo se llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él pagó por todos nuestros pecados y por su llaga hemos sido sanados. Entonces, si tú empiezas a creer y a confiar en Dios, Dios tiene el poder de sanarte, Dios tiene el poder de liberarte, Dios tiene el poder de restaurar tu matrimonio, Dios tiene el poder de restaurar a tu familia, Dios tiene el poder de sacar a tu hijo, a tu hija de las drogas. Dios tiene el poder de hacer todo eso y más, pero necesitas creer en Él. No solo con que te congregues es sinónimo de que estás creyendo en Dios. ¿Sí? Porque si tú haces una encuesta de 100 personas, tal vez 95 te van a decir creo en Dios y a lo mejor 5 no. Pero de esas 95 personas que te dicen que creen en Dios, tal vez una realmente tiene fe. Tal vez una realmente confía en Dios, cree en Dios, le obedece a Dios y hace la voluntad de Dios. ¿Cómo te puedo demostrar esto? Cuando Dios destruyó todo lo que había en la tierra a través del diluvio. ¿Cuántos tenían fe en ese tiempo? De todo el mundo estoy hablando. 1. Noé. Entonces, tú te puedes encontrar a muchas personas cristianas que te dicen, no, mira, que yo leo la Biblia, que yo me reúno, que yo, sí. Pero eso no es, o sea, eso es algo que se tiene que hacer, independientemente de la religión que tengan las personas que en este momento están escuchando este tema, a la distancia. Independientemente de la creencia, la religión que tú profeses, tienes que creerle a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios. Porque acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú me dices, yo soy cristiano, pero no tengo fe, entonces solamente tienes una creencia más en el mundo. Ahí sí entraría para ti una religión. Nosotros, al decirnos cristianos, no profesamos una religión. Profesamos tener una relación con Dios. Creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Creemos en el Espíritu Santo y en todo lo que dice la Biblia, en todo lo que está escrito en la Biblia. En eso creemos, en los evangelios, en la palabra de Dios. Pero una cosa es que creas y otra cosa es que le creas a Dios y otra cosa es que confíes en Dios y otra cosa es que tengas fe en Dios. Porque si no tienes fe, lo único que haces es reunirte a escuchar
y salir y llevar tu misma vida. ¿Sí? Por eso es que te vas a encontrar en este mundo muchas personas que se dicen ser cristianas, pero le tienen miedo a todo. ¿Sí? Le tienen miedo a todo. Hoy la mayoría de cristianos le tienen miedo a mojarse, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Ya parecen gatos. No salgo porque me vaya a mojar, y qué tal si me mojo, me enfermo y me da coronavirus. ¿No? Pero qué tal cuando se reúnen, cuando van a la iglesia, ¿qué dicen? Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, aún si como estamos como Pedro muchas veces, ¿verdad? Aún si fuera perseguido, daría mi vida por ti. Entonces, ¿por qué no crees que Dios tiene el poder de cubrirte, de protegerte y de librarte de todo mal? Porque te hace falta fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué puedes hacer? Pedirle como este padre cuando le dijo al Señor Jesucristo, ¿crees que puedo hacer libre a tu hijo? Dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Sí creo, pero ayúdame a creer más. Si no crees lo suficiente, no hay problema. Puedes pedirle a Dios que te ayude a creer en Él, a que te ayude a confiar en Él. Pero ¿qué tienes que hacer? Buscarlo y obedecerlo. Esa es la clave. ¿Sí? Si quieres que el miedo y el temor y el terror de todo lo que está pasando en este mundo sea parte de ti, cierra tus oídos a todo lo que se está moviendo y métete a orar, métete a buscar a Dios, métete a leer la Biblia. Escucha la palabra de Dios, fortalécete en Dios, en su palabra. Porque nada te va a pasar si tú confías y crees en Dios. Y aun si Dios permitiera que algo te pasara, Él te va a librar. Si no lee el libro de Job, Dios permitió que fuera destruido todo en Job y aún fue atacado con una enfermedad, pero Job jamás renegó de Dios. ¿Sí? Pero que muchas veces, ¿qué pasa en tu vida? ¿Sí? Yo sé que más de uno de aquí ha conocido personas que ahorita han pasado por lo que está pasando del coronavirus, que es lo que de lo que más se habla ahorita. Tú le preguntas ahorita a un cristiano, oye, ¿cómo estás? No, es que hermano, el coronavirus y que mira, que yo, que esto, que el otro. Y donde deberías de hablar de Cristo, donde deberías de hablar de Dios. ¿Qué le estás predicando a las personas? ¿Qué les predicas a las personas? A ver, dime. A ver, cristiano, dime, tú que conoces de Dios, tú que has visto el poder de Dios, ¿qué le dices a las personas? ¿De qué temas les hablas? Del amor de Cristo. Pero no todos le hablan del amor de Cristo. ¿Sí? Vámonos con el cubreboca. ¿Cómo le voy a hablar con el cubreboca al enfermo? No me entendería. Me lo quito porque el miedo de la familia. No entienden, ¿no? Cuando no creen en Dios, pues les es difícil creer. Así es. Yo por eso les he dicho que no hay problema de que si vienen y se tienen el cubrebocas, no pasa nada. O sea, si no me quieren saludar las personas que sé que son creyentes en la calle, no pasa nada. Pero ¿cuándo vas a empezar a aprender a confiar y a creer en Dios? ¿Sí? Muchos cristianos dicen, no, es que a mí me gustaría que Dios usara mi vida para orar por los enfermos y que sanaran, para resucitar muertos. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen que quisieran que Dios usara sus vidas así. Y es posible, porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Pero vamos a hacer a un lado el coronavirus ahorita. ¿Ok? Hagan un lado el coronavirus. ¿Qué pasa si en alguna ocasión te encuentras a una persona con lepra, con sida, con cáncer, con papiloma, con esquizofrenia, con epilepsia, y te dice, ¿puedes orar por mí? Yo sé y he escuchado que Dios puede sanarme. ¿Qué le dirías? Con fe todo se puede. Que con fe todo es posible, que si cree, ¿sí? Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Que si tú oras con fe, creyendo en lo que estás orando, el Señor va a manifestar su poder en las personas. Tan solo en tu vida. Tan solo en tu vida. Alguna situación que pases, que estés pasando, una prueba.
¿Qué haces? En una prueba fuerte, ¿qué haces? A ver, los que ya conocemos más de la palabra de Dios, ¿qué hacen? Oramos. Ok, oramos. Muchos me pueden decir, lloro. No está mal, yo también lloro. No está mal que llores. La situación es que le creas a Dios y te postras y estás llorando. Señor, mira, haz esta obra en mi vida. Mira, restaura mi matrimonio. Mira a mi hijo, mira a mi hija. Mira, Señor, a mis padres. Mira mi trabajo, no tengo trabajo. Mira, no tengo dinero. Mira esto, Señor. Y no está mal que llores. El problema es que llores y no creas. Ese es el problema. ¿Sí? Porque si tú me dices, ay, es que no, ¿cómo le voy a decir que yo lloro y que me la paso llora y pidiendo por esto? Yo también lloro. Yo también oro a Dios y lloro, no pasa nada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ores, llores y creas y confíes. Esa es la diferencia. ¿Sí? Porque para Dios todo es posible. Si estás pasando una prueba, ese es el momento que actives tu fe. Este es el momento que digas, Señor, quiero creer más en ti. Si te sabes de memoria este versículo, Hebreos 11:1, si no te lo sabías, si es la primera vez que lo escuchas, que es la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y les leía con esta traducción. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Pero ¿qué pasa? ¿Vas a emprender un negocio? ¿Les gusta el negocio? A mí me encanta el negocio. ¿Sí? Si tú me das a vender semillas, te vendo todas tus semillas. Si me das a vender cacahuates, te vendo todos tus cacahuates. A mí me encanta el negocio. Pero si vas a emprender un negocio y dices, no, pues, ¿qué vendo? A ver, emprendedores, ayúdenme. Algo que se les venga a la mente, ¿qué vendo? En mi caso, mis cubrebocas. Tú vendes cubrebocas. Ok. ¿Tienes la confianza de que Dios te ayuda para tu negocio? Sí. Pero imagínate que tú dijeras, no, pero es que ahorita ya todos venden cubrebocas. No, pues no los voy a vender. ¿Qué crees? No los vas a vender. Necesitas tener fe, necesitas creerle a Dios, necesitas creer que Dios te va a ayudar. ¿Sí? ¿Pero qué hacemos? No, es que sí quiero emprender un negocio, pero no he podido porque ve que ahorita no se puede salir. Ah, no puede salir. Bueno, ahorita hay unas, bueno, aquí en México o en la región de donde nosotros somos, hay unas motocicletas que te cobran creo que 20 pesos, no sé si no me equivoco, te cobran 20 pesos, van a tu domicilio, llevan lo que quieras llevar a los alrededores. Hay solución, ¿no? Envío express, hay paquetería, hay muchas cosas, sin que tú salgas desde tu casa, ¿sí? Y si por ahorita, porque no se puede salir, porque no puedes andar en la calle, por lo que tú quieras, ¿sí? Es más, si tienes miedo como cristiano o apenas estás conociendo de la Biblia y tienes miedo de que no, pues es que sí me voy a poner a vender y creo que voy a vender, pero ¿y qué tal si el que viene por el paquete tiene coronavirus? Bueno, pues échale, así como has visto ese video que le echan el alcohol al niño en los ojos, no se lo eches en los ojos, rocíalo a todo, no sé, ponte tu cubrebocas, haz un hoyo en la pared y por ahí le pasas lo que vas a querer vender, no sé, haz algo. Pero tienes que aprender a activar tu fe. ¿Sí? Vamos a hablar durante este tema sobre la fe activa y la fe pasiva. ¿Sí? La fe pasiva es la que la mayoría de personas que dicen creerle a Dios tienen. Es una fe donde no pasa nada. ¿Sí? Sí, pues creo en Dios y pues ya, creo en Dios. No, pues eres uno más. Eres un cristiano más. La fe activa es cuando realmente sabes que tienes un Dios poderoso y que para él todo es posible y que aún estés pasando lo que estés pasando, dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no tendré ningún temor. ¿Sí?
Salmo 91, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vas a ver caer 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Muchos lo sabemos, pero pocos lo activamos. Esa es la fe activa. ¿Sí? ¿Por qué la mayoría de personas que creen en Dios y tienen fe, ¿sabías que la fe también puede estar muerta? ¿Sabías eso? A lo mejor no lo sabías, y si lo sabías, de todos modos vamos a hablarlo. ¿Por qué la mayoría de personas que creen en Dios y tienen fe en Él, su fe está muerta? ¿Sí? Hay una fe activa, como les decía, y una fe pasiva. Podríamos cambiarlo, una fe viva y una fe muerta. Vamos a ver, para que tú mismo a través de la Biblia veas cómo es tu fe. Si está viva, activa o está muerta. Vamos a ir a Santiago 2, del 14 al 26. Santiago 2, del 12 Santiago 2, perdón, del 14 al 26. Santiago, está adelantito de donde estamos, Nada más es el siguiente libro, no tienes que buscarle tanto. Adelante de donde estamos, el siguiente libro, ahí está Santiago. Santiago 2, del 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26. Santiago 2, (14 al 26). Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? Aquí es algo, quiero hacer una pausa aquí un momento. Aquí es algo que tú le preguntas a cualquier cristiano o a cualquier persona que tenga una religión y dice que cree en Dios y ya piensan que solamente con eso es suficiente. Fíjense, vamos a leerlo todos. Verso 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que si el hecho de creer en Dios no es algo sobrenatural. O sea, no con esto estoy blasfemando. Porque dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿tú qué haces? ¿Crees en Dios? ¿También le crees a Dios? Entonces tienes que ser leal a Dios. Tienes que ser fiel a Dios. ¿Sí? Ay, no, pero es que, ¿qué cree? Sí creo en Dios, pero es que hay una amiga que me dijo que tiene una amiga que le echó las cartas y todo le salió. Pues sí quiero ir, pero voy a orar antes. ¿No?
Sí fui, pero me cubrí con la sangre de Cristo. No, el cristiano de veras se vuelve más bíblico. Va que le echen las cartas, va que le hagan brujería, pero ora antes y hasta en ayuno se pone. Lo malo no tiene comunión con Dios. Lo malo es malo. Punto. No puedes decir que le crees a Dios si estás buscando ayuda por otro lado. ¿Sí? He encontrado muchos cristianos que le llaman de cuna, sin ofender a nadie que nació en el Evangelio, ¿ok? Y me dicen, no, pues es que sí creo que Dios tiene el poder, pero ¿qué cree que me recomendaron a un psicólogo muy bueno? ¿Usted qué opina? Le digo, no, pues si es bueno, ¿ves? A lo mejor hasta le predicas de Cristo, ¿no? Pero para mí bueno es Dios. Y para mí el único que puede hacer todo es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. No hay más. Si alguien es psicólogo que me está escuchando a la distancia, no tengo nada contra ustedes. Gloria a Dios, que Dios use sus vidas para ayudar a muchas personas. Pero realmente el que te va a ayudar a todo es Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo estás creyendo en Dios? El niño o la niña cristiana, a ver, ¿cómo se prepara para un examen en la escuela, para hacer sus tareas? ¿Qué hace? Pero también crees en Dios, ¿no? Pero si le dejas todo a Dios y no estudias, vas a reprobar el examen. Está sencillo. O sea, tienes que poner tú de tu parte. Si crees en Dios, pues activa tu fe. Ponte a orar, confía en que vas a aprobar tus exámenes, a que vas a terminar una carrera, un estudio que tú quieras, pero tienes que creerle a Dios, creer en Dios y activar tu fe. ¿Sí? Ay, señores, ¿qué crees? Que no estudié, pero en el día del examen que tu Espíritu Santo me diga todas las respuestas. ¿No? Dios tiene el poder de hacerlo, sí, Dios tiene el poder de hacerlo. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? Muchos cristianos, ¿qué hacen? Ay, hermano, es que ¿qué cree? Que no puedo con mi hija, no puedo con mi hijo, no los puedo controlar. ¿Se lo puedo mandar? ¿Y para qué me lo vas a mandar a mí? Pues para que hable con él, para que ore. Sí, puedo hablar con él, puedo orar. Pero ¿quién es responsable de su comportamiento, de su cambio eres tú? ¿Y cómo vas a poder lograrlo? Confiando en Dios, creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, pero activar tu fe. Empieza con amor, empieza a dedicarle tiempo. No es que ¿qué cree? Que trabajo todo el día. ¿Cuántas horas trabajas? ¿8? ¿12? Vamos así al extremo. 16 horas. Ya, así. Ya no tengo tiempo. Bueno, trabajas 16 horas y ¿cuántas te las pasas en redes? ¿2? ¿3? 16, 17, 18, 19. No es que ya casi vengo durmiendo 4 o 5 horas. Ya no tengo tiempo para mis hijos. Nada más le pido a Dios que los cuide, que los guíe. Pero si tienes tiempo para pasarte 2 o 3 horas en redes sociales, no porque yo no lo haga, yo lo hago. ¿Sí? Pero he estado aprendiendo, no te voy a decir que, tengo años haciéndolo. He estado aprendiendo que un tiempo en familia es un tiempo en familia. Tratar de evitar a dejar el celular, a dejar las redes y estar en familia. ¿Sí? Luego me dice, oiga, es que le hablé, pero no sonaba. Le digo, no, es que tengo apagado el timbre. Ah, es que apagué el teléfono, porque estoy con mi familia. Pero si es algo urgente, me dejan un mensaje de texto y en algún momento lo leo. ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Tú quieres que tus hijos cambien? Dios puede hacerlo. Y si oras y ayunas, Dios lo puede hacer. Pero eso no lo es todo. Tienes que activar tu fe. Si Dios te habla en la Biblia sobre el amor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le hablas a tus hijos de Dios? No es que si haces lo malo, Dios te va a castigar. Mira, te pasó esto porque desobedeciste a Dios. Así nadie va a querer conocer a Dios. Y sí, Dios corrige y castiga, eso es verdad.
Pero ¿cómo le vas a hablar a alguien del amor de Dios si tú ni siquiera tienes amor? Te puedes saber la Biblia de memoria. Gloria a Dios. Si alguien se sabe la Biblia de memoria, yo no me la sé de memoria. Tal vez me sepa, no sé, algunos versículos de memoria. Pero lo que sí sé es que todo lo que leo es verdad. Y lo creo. Si tú te sabes la Biblia de memoria, si tú te sabes muchos versículos de memoria, actívalos. Ponlos en práctica. Lo que has aprendido. ¿Sí? Por eso les decía, yo no estoy en contra de que alguien me diga, es que yo soy cristiano o cristiana de cuna. Vaya, tu fe debería de ser mayor que la mía, porque yo no soy de cuna. Yo llegué a Cristo a los 32 años. Pero ¿cómo estás activando tu fe? ¿Cómo le estás creyendo a Dios? Y muchas veces de broma les digo, pues a lo mejor la cuna es la cristiana. Sí, yo no dudo que la cuna sea cristiana. Pero tú, ¿quién sabe? ¿Sí? ¿Por qué? Y no porque nosotros estemos bien y las demás personas estén mal. Pero realmente tú ves con todo lo que pasa en este mundo, la mayoría de personas que dicen tener una religión, que dicen creer en Dios, no tienen fe. ¿Sí? Solamente velo o observa a un cristiano común y nadie me vino a contar nada, ¿ok? No estoy viendo a nadie en específico, pero tú solamente observa a un cristiano común cuando tiembla. ¿Has observado, te ha tocado estar en un temblor cuando hay más personas que conocen de la Biblia? Salen corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué salen corriendo? Porque tienen miedo. ¿Quién te dice que no en tu hogar o donde estés ahí Dios te va a guardar y que salgas y se va a caer un anuncio, un poste, un árbol? Pero porque tuviste miedo, te fuiste derechito a donde estaba el peligro. No, si sabes la Biblia, ¿sabes que el Señor va a mandar a sus ángeles? No te va a pasar nada. Y si es el momento de partir, gloria a Dios, Señor. Perdóname, ¿no? Y me voy contigo. El problema es si estás pecando, ahí sí. Ahí sí te aconsejo que te pares abajo de un pilar o si estás haciendo lo malo, ahí sí. Mínimo arrepiéntete en ese momento si te da tiempo. Pero ¿cómo estás activando tu fe? ¿Cómo le estás creyendo a Dios? Leímos hasta el 26, no, ¿verdad? ¿Perdón? 19. Gracias. Santiago 2, 14 y me quedé en el 19. Gracias. Continuamos. Vuelvo a leer el 19. ¿Tú crees en Dios, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si tú eres un cristiano que tienes mucha fe, eso es bueno. Pero si no tienes obras, la fe sin obras está muerta. Lo acabamos de leer. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Puedes tener mucha fe, pero si no tienes obras, tu fe está muerta. También la Biblia dice, me puedes decir, pero es que también la Biblia dice que debo de tener amor. ¿Sí? Porque puedes tener toda la fe del mundo y puedes decirle a esa montaña que se mueva y se va a mover.
pero si no tienes amor, de nada te sirve. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Santiago 2:14 al 26. Escuche con esta traducción. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago todo lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que existe, un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Cristiano común, ¿cuáles son sus buenas acciones? Si manejas, le vas silbando al de adelante. ¡Bi, bi, 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 bi! Ya que se quita, que Dios le bendiga. Bueno, eso me lo platicó el amigo de un amigo. Tienes que dejar de hacer eso. Tienes que dejar de dar mal testimonio. Tenemos que dejar, no solo ustedes, tenemos que dejar de dar mal testimonio. ¿Nunca te ha pasado que estás por contestarle mal a una persona y que estás a punto de, no sé, que pasó junto a ti, te golpeó sin querer y todavía hasta te vio feo y estabas a punto de, y te quedaste callado y pasa el tiempo y después le empiezas a predicar a esa persona? ¿Nunca te ha pasado eso? A mí sí. Y cuando he querido digo, Señor, gracias porque, como decía ese predicador, estuve a punto de venderte por $1. ¿Cómo estás demostrándole a la gente que crees en Dios, que confías en Dios? Por tus obras. Si tú haces una encuesta, ¿sí? Estoy hablando de las personas que ya tenemos tiempo en el evangelio o tiempo en el cristianismo. Haz una encuesta, así como hacen los de, híjole, es que no quiero hacerle publicidad a ninguna empresa. Bueno, así como hacen los de Coppel, los de Electra, los de que van alrededor de tu casa y preguntan, oiga, ¿usted conoce a fulanito? Y no sabe si es buena paga, y no sabe si esto, así que hagan una encuesta. Oiga, ¿conoce a fulanito? Y no sabe cómo trata a sus hijos, y no sabe cómo trata a su esposo, y es buen vecino. Deberíamos de hacer esa encuesta, y vamos a ver que más de uno de nosotros, incluyéndome yo, hay algo que las personas están viendo, que hacemos y que saben que está mal. Y es por eso que cuando tú les hablas de Cristo, dicen, no, pues para ser como Él, mejor así déjame como estoy. No, pues para ser como tú,
¿sí? Cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, yo veía que mi esposa le hablaba a todo mundo, a todo mundo. Yo le decía, ¿quién es? Pues vive por la casa, vive a la vuelta. En mi vida lo había visto. Porque yo era una persona que no le hablaba a nadie. Porque era una persona sin amor, llena de amargura, llena de odio, llena de rencor. En conclusión, sin Dios. Cuando empiezo a conocer de la palabra de Dios, empiezo a aprender del amor de Dios, pero a través de mi esposa. Porque ella, aún sin ser cristiana, tiene mucho amor. Y Dios la ha usado para aprender yo a conocer el amor de Dios. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo tú? Si estás leyendo la Biblia, si estás escuchando la palabra de Dios, es porque Dios quiere que le creas a Él, que creas en Él, que tengas fe. Porque ¿qué va a pasar ahorita? Si viene alguna prueba para tu vida, ¿qué vas a hacer? No, pues me dejo de congregar porque entonces Dios no me contestó, es que Dios no me respondió, es que Dios no quiere nada conmigo, es que Dios ya se alejó de mí. Esas son las respuestas de un cristiano común. ¿Quieres aprender a ser un verdadero cristiano? Lee la vida de Pablo. ¿Quieres hacer un verdadero cristiano? Lee la vida de Job. ¿Quieres ser una verdadera cristiana? Lee la vida de Ruth. Lee la vida de Esther. Lee la vida de Ana. ¿Quieres ser un joven temeroso a Dios? Lee la vida de Timoteo. Lee la Biblia y vas a encontrar que muchas personas empezaron a confiar en Dios, a obedecer a Dios, a tener fe en Dios y sus vidas fueron transformadas. De que vas a ser atacado por el causa del evangelio, lo vas a hacer. Te engañaría si te dijera, no, sí vas a ser atacado. Mucha gente se va a levantar a atacarte para evitar que tú busques a Dios. Pero si tú quieres tener una vida diferente a la que llevabas, necesitas a Dios, necesitas confiar en Dios, necesitas creer en Dios, necesitas activar tu fe. ¿Pero qué estás haciendo? Hay personas que luego les invito a que se conecten a escuchar las prédicas. Anteriormente las transmitíamos por YouTube, hubo un problema y se me ha complicado, por eso ahorita empecé a transmitir por Facebook. Pero muchas personas me decían, no, es que mire, se me acaban los datos en YouTube. Ya estoy transmitiendo en Facebook. La pregunta sería, ¿ya están escuchando? Si dicen que tienen redes ilimitadas de Facebook y de WhatsApp, creo, entonces pueden escucharla, ¿no? Pero cuando tienes el pretexto y tienes otras prioridades, no vas a buscar a Dios, no le vas a obedecer a Dios. Pero cuando estás pasando la prueba, quisieras que Dios te respondiera en ese momento todas tus necesidades. Y ahí es cuando Dios espera para que lo busques. Y se espera para que lo obedezcas. ¿Sí? Porque una de las cosas que yo he aprendido es que cuando tú quieres o tú le pides ayuda a Dios, Dios tiene que ver qué tanto estás dispuesto a hacer por Él. Y no estoy hablando del dinero, porque Dios es dueño del oro y la plata. Dios es dueño de la tierra, del mundo, de su plenitud. Dios es dueño de todo. Pero ¿qué haces tú con tu vida? No, pues es que es mi vida y yo hago de mi vida lo que quiera. Bueno. Entonces, cuando tengas la necesidad de buscar a Dios, no preguntes por qué Dios, ¿a dónde está Dios? Hay una frase por ahí en las redes que dice, Dios está donde tú lo has puesto, lejos de tu vida. Pero es tiempo y es el momento de que voltees tu rostro a Dios, de que le pidas perdón a Dios, de que empieces a aprender a activar tu fe. Si tu vida como cristiano o en la religión que tú profeses es un caos, necesitas ponerte en manos de Dios. Necesitas activar tu fe. Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Puede una persona que se dice profesar una religión o ser cristiano ser incrédulo? O sea, un incrédulo no busque la definición de incrédulo, pero es una persona que no cree en Dios, que no le cree a Dios. ¿Ok? No es una definición de diccionario. Se supone que una persona cristiana no debería ser incrédulo, sino debería ser creyente, ¿no? Nos decimos ser creyentes.
Pregunta, ¿puede una persona cristiana ser incrédulo? Sí, la mayoría de cristianos comunes son cristianos incrédulos. Vamos a la Biblia. Juan 20, del 24 al 29. Juan 20, del 24 al 29. Juan, Evangelio de Juan, está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 20, del 24 al 29. Juan 20. Ah, ok. ¿Me la puedes leer, por favor? La definición de incrédulo que encontró mi esposa es desobediente o infiel. Gracias. Así que si tú dices ser creyente, pero eres incrédulo, entonces desobedeces a Dios y eres infiel a Dios. Juan 20, del 24, perdón, al 29. Juan 20, del 24 al 29, y dice la palabra de Dios. Vamos a ver de qué personaje vamos a hablar, y nos vamos a dar cuenta que así está la mayoría de cristianos comunes. Aquí en esta porción que vamos a leer, el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, ya había sido muerto, pero ya había sido resucitado, y otros de sus discípulos ya lo habían visto nuevamente, ya resucitado. Pero en esa ocasión, Tomás no estaba ahí, que era un discípulo del Señor. No estaba ahí Tomás. Dice el verso 24, dice la palabra de Dios, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense, un discípulo del Señor Jesucristo que caminó con él, que vio todo lo que hacía, sanidades, milagros, prodigios, nada más porque no estuvo cuando él vino, no creía. Continuamos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, fíjense, directamente se fue con Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis clavos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, aunque no lo has visto, eres bienaventurado, bienaventurada. Pero si a pesar de que has leído la Biblia, a pesar de que sabes que Dios existe, a pesar de que sabes que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros y no crees en Él, tu fe está muerta. Necesitas conocer a Jesucristo. Aunque me digas que tienes años en el Evangelio, necesitas conocer a Jesucristo. Vamos a ver una fórmula de la fe. Proverbios 3 del 1 al 10. Salmos, Proverbios 3 del 1 al 10. Proverbios 3 del 1 al 10. Salmos y Proverbios. Proverbios
3 del 1 al 10. Proverbios 3 del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque medicina a tu cuerpo, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Voy a hacer una pausa ahí. El temor a Jehová, el temor a Dios y el apartarte del mal es la mejor medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así tengas cualquier enfermedad, así tengas cualquier dolor, si tienes temor a Dios y te apartas del mal y le obedeces a Dios, esa es la mejor medicina que puedes tener. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Pero ¿cómo estás llevando tu vida? ¿Sin fe? Tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a creerle a Dios. ¿Sí? Leímos que sin fe es imposible agradar a Dios. Les decía, existen dos tipos de fe, la activa y la pasiva. Vamos a ver un ejemplo de fe activa. Marcos 10, 46 al 52. Evangelio, regresamos a los evangelios. Mateo, Marcos 10, 46 al 52. 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 Y dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué hubiera pasado si este ciego no hubiera tenido fe? Seguiría ciego. Te pregunto, ¿Dios te ha sanado de alguna enfermedad? ¿Creíste que Dios podía hacerlo? Si no hubieras creído, seguirías con la enfermedad hasta hoy. O a lo mejor ya ni siquiera estarías en este mundo. Les voy a leer solamente unos versículos.
a partir del 48 al 52 con esta traducción. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese ciego no era de nacimiento, había tenido alguna situación y quedó ciego. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Yo he visto muchas personas sanar, pero no siguen al Señor. Solamente buscaron el milagro y se alejaron. Pero vienen otras cosas que no es el tema de hoy a sus vidas cuando te apartas del Señor. Dice la palabra que viene algo peor. No porque Dios sea malo, sino porque tú te alejas de Dios y Dios se aleja de ti. Está escrito. Dios es bueno. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas? ¿Qué tan importante es congregarse? Congregarse es esto que estamos haciendo, reuniéndonos ya sea en persona o a la distancia, como muchas personas se conectan a estas transmisiones. ¿Qué tan importante es eso? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tan importante será para Dios? Para mí es más importante venir, oír la palabra, que oírla en la casa por medio de... Ok. Es muy importante venir. Hay muchas personas que se conectan con nosotros que son de otras ciudades, de otros países. Incluso hay personas que en sus ciudades no hay lugares donde se predica la palabra. Entonces, pues esa es la situación por la cual se conectan. Pero el oír la palabra en conclusión, gloria a Dios que pueda venir. Pero el oír la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver con la fe? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia para que veamos por qué es tan importante congregarnos o escuchar la palabra de Dios, aún las personas que están a la distancia conectados en este momento. ¿Por qué es tan importante? Romanos 10, 14 al 21. Hacia adelante de donde estamos vamos a encontrar Romanos. Romanos 10, 14 al 21. Romanos 10, 14 al 21. Romanos 10, 14 al 21. Y dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les dije hasta el 21. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Escuchen con esta traducción.
Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor y Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero no van a ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si no saben nada de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios, congregarnos, escucharla, leerla. Pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llega hasta el fin del mundo. Vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta, pues en primer lugar Dios dijo por medio de Moisés, haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia, haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Eso somos nosotros, porque nosotros no somos del pueblo de Israel. Después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho. Me encontraron aquellos que no me buscaban. Me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Pero el pueblo de Israel, Dios dijo por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Dios muchas veces te está ofreciendo su ayuda y lo menosprecias. Yo he encontrado personas que están pasando por alguna enfermedad, algún problema matrimonial, algún problema de X, y les ofrezco orar por ellos. Y me dicen, no, es que no tengo tiempo, no, es que luego te aviso, no, es que... ¿Sí? Y así les ofrezco la oración porque estoy viendo la situación en la que están pasando. Pero ya pasan 2, 3, 4, 5 meses y ya cuando, como dice un dicho aquí en México, cuando ya les llega el agua hasta el cuello, oiga, ¿siempre sí puede orar por mí? Sí, claro, mira, nosotros tenemos unas reuniones tales días, a tales horas. Ah, pero es que usted me dijo que me iba a hablar. No, pero eso fue hace tiempo. Ahorita ya necesitas venir, escuchar, aprender y entonces veremos para que hagamos una oración por ti. Ah, pero es que no, eso no me dijo. No, pues en su momento te dije, pero despreciaste, no quisiste. Ahora, si quieres venir, pues adelante, las puertas están abiertas. Y para las personas que están a los alrededores de aquí de Nogales, Veracruz, la invitación es extensiva para todos ustedes. La fe es como una carrera. La fe es como una carrera. Y con estos versículos vamos terminando. La fe es como una carrera. Hebreos 12 del 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Si quieren no lo busquen, yo se los leo. Si están anotando, solamente anoten estos versículos. Se los quiero leer con esta traducción. Hebreos 12, 1 y 2. Anótenlo y escuchen. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz.
y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. En la Biblia, Reina Valera dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, necesitamos confiar en Él, necesitamos creer en Él. Quiero leerles una pequeña reflexión basada en el tema que dimos hoy sobre la fe. Y la reflexión se llama La fe de un niño. Un pobre muchacho alemán que deseaba ser recibido en una escuela morava, no busqué qué es morava, si es alguna ciudad, no lo busqué la verdad, pero pueden buscarlo después. Escribió una carta, la cual dejó en el correo dirigida al Señor Jesús, en el cielo. La carta decía más o menos como sigue: mi Señor y Salvador Jesucristo, he perdido a mi padre, somos muy pobres, pero yo sé que tú dices en tu palabra que lo que pidiéramos a Dios en tu nombre, Él nos lo dará. Yo creo lo que tú dices, Señor. Ruego pues a Dios en tu nombre, Señor Jesús, que dé a mi madre los medios necesarios para colocarme en la escuela morava. Me gustaría mucho seguir estudiando. Te lo ruego y te amaré aún más. El administrador del correo, viendo la dirección tan extraña, abrió la carta, fue leída en una reunión de la sociedad morava y la baronesa de Lepe aceptó la responsabilidad de ser la protectora del muchacho y lo envió a la escuela como él deseaba. Ustedes me pueden decir, bueno, qué suerte. La suerte no existe. Es Dios. Y Él pone todos los medios si tú crees. Si tú le crees a Él. Dice un dicho entre los cristianos que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Pero muchas veces nosotros no obedecemos. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y agradecerle al Señor por todo. Para las personas que están en vivo a través de Facebook, con ustedes ya termino y voy a hacer la oración final aquí en la congregación. Que Dios les bendiga. Cualquier cosa, pueden contactarme por mensaje, por WhatsApp o por redes sociales. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Solamente están conectados aquí en Zoom. Vamos a darle gracias al Señor.